Antes de hablar de metas, sueños o caminos, vale la pena detenerse un momento y mirar hacia adentro. Muchas personas pasan la vida corriendo detrás de objetivos, estudiar, trabajar, tener éxito, construir algo grande. No es malo tener metas, de hecho, los sueños pueden encender el corazón. Pero existe una pregunta que a veces evitamos porque toca lo más profundo del alma: ¿las metas que tengo son realmente las que Dios pensó para mí? Tal vez alguna vez te sentaste a imaginar tu futuro. Quizás pensaste en el lugar donde vivirás, el trabajo que deseas o la vida que quieres construir. Pero, mientras pensabas en todo eso, ¿te preguntaste si ese camino también está dentro del plan de Dios? La Biblia nos regala una frase poderosa que puede cambiar la forma en que vemos nuestra vida. En Efesios capítulo 2 versículo 10 se nos recuerda que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que caminemos en ellas. Esto significa que tu vida no es un accidente ni una improvisación. No naciste simplemente para llenar años o cumplir expectativas humanas. Dios pensó en ti antes de que dieras tu primer paso en la tierra. Él imaginó un propósito, un camino, una misión. Ahora bien, aquí aparece el verdadero desafío: descubrir si nuestras metas coinciden con ese propósito. Porque a veces construimos planes sin preguntarle a Dios si ese es el camino. Y cuando eso ocurre, el corazón puede llenarse de logros, pero también de vacío. Entonces surge una pregunta importante para ti que lees estas líneas: ¿las metas que estás persiguiendo nacieron de tu deseo o del propósito que Dios sembró en tu vida? La respuesta a esa pregunta puede cambiarlo todo, y justamente ahí comienza el viaje de esta reflexión. Ahora bien, imaginemos algo por un momento. Piensa en un artesano que construye una herramienta especial. Cada detalle tiene un propósito: la forma, el tamaño, el material. Nada está allí por casualidad. De la misma manera, cuando Dios creó tu vida también pensó en un propósito específico. Por eso Efesios capítulo 2 versículo 10 declara que somos su obra. No somos un error, ni una coincidencia, ni una vida sin dirección. Pero aquí aparece algo interesante: muchas veces el ser humano diseña su propio camino sin preguntarle al Creador cuál era el diseño original. ¿Alguna vez te pasó que planeaste algo con mucho esfuerzo y aún así sentiste que algo no encajaba? Tal vez lograste una meta, pero en el fondo sentiste que faltaba algo. Eso ocurre cuando perseguimos metas que nacen solo del deseo humano. El libro de Proverbios capítulo 19 versículo 21 lo expresa con gran claridad: muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor es el que permanece. Esto no significa que soñar sea incorrecto. Dios mismo puso en el corazón humano la capacidad de imaginar, crear y avanzar. El problema aparece cuando nuestras metas se convierten en el centro y dejamos a Dios fuera de la decisión. Piénsalo con honestidad: cuando haces planes para tu vida, ¿incluyes a Dios en la conversación? ¿Le preguntas cuál es el propósito que preparó para ti? Porque si realmente somos obra de sus manos, entonces el mejor camino no es el que parece más rápido o más brillante, sino el que Él diseñó desde el principio. Y entender esto puede cambiar completamente la forma en que miramos nuestro futuro. Sin embargo, descubrir el plan de Dios no siempre ocurre de inmediato, y en la siguiente parte veremos por qué muchas personas pasan años sin darse cuenta del propósito que estaba frente a ellas desde el principio. En muchas ocasiones el ser humano cree que descubrir su propósito será algo inmediato, como si un día despertara con todas las respuestas claras. Pero la realidad es distinta. El propósito de Dios suele revelarse mientras caminamos, mientras aprendemos, mientras atravesamos momentos que forman nuestro carácter. Por eso algunas personas pasan años persiguiendo metas que parecen correctas, hasta que en algún momento sienten que Dios les está mostrando algo más profundo. El profeta Jeremías escribió una promesa que ilumina esta idea. En Jeremías capítulo 29 versículo 11 Dios declara que Él conoce los planes que tiene para nosotros,
planes de bienestar y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Observa algo importante, Dios dice que Él conoce los planes. Muchas veces nosotros no los vemos con claridad al principio, pero eso no significa que no existan. Tal vez hoy estás en una etapa donde aún no entiendes completamente hacia dónde va tu vida. Quizás tienes sueños, proyectos o decisiones pendientes. Y en medio de todo eso puede aparecer una inquietud silenciosa en el corazón, ¿estaré caminando hacia el propósito que Dios pensó para mí? Esa pregunta no es señal de debilidad, al contrario, es el comienzo de una búsqueda sincera. Porque cuando alguien empieza a preguntarse por el plan de Dios, algo empieza a despertar en su interior. Ahora detente un instante y reflexiona con honestidad, si Dios tiene planes preparados para tu vida, ¿te gustaría descubrirlos? ¿Estás dispuesto a permitir que Él guíe tus metas, incluso si eso significa cambiar el rumbo que imaginabas? Estas preguntas pueden parecer simples, pero en realidad abren la puerta a un camino mucho más profundo. Y lo sorprendente es que muchas veces Dios comienza a mostrar su propósito en los momentos más inesperados de nuestra historia. Hay momentos en la vida en los que todo parece avanzar según nuestros propios planes. Estudiamos, trabajamos, tomamos decisiones y construimos metas que creemos correctas. Sin embargo, de pronto algo ocurre que nos obliga a detenernos. Una puerta se cierra, una oportunidad cambia o aparece una circunstancia que no esperábamos. En esos instantes muchos se preguntan por qué suceden ciertas cosas. Pero a veces esas pausas inesperadas son justamente el lugar donde Dios comienza a redirigir nuestro camino. La Escritura muestra este principio con sabiduría profunda. En Proverbios capítulo 16 versículo 9 se dice que el corazón del hombre piensa su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Esto revela algo poderoso, podemos hacer planes, pero Dios ve mucho más lejos que nosotros. Él conoce el resultado de cada decisión, cada ruta y cada meta. Por eso, en ocasiones permite que ciertas cosas cambien, no para destruir nuestros sueños, sino para alinearlos con un propósito mayor. Ahora piensa por un momento en tu propia historia. ¿Alguna vez algo no salió como esperabas, pero con el tiempo entendiste que ese cambio te llevó a algo mejor? Muchas personas descubren el propósito de Dios precisamente en esos giros inesperados. Lo que parecía un obstáculo termina siendo una dirección nueva. Lo que parecía una pérdida termina abriendo una puerta diferente. Por eso surge una reflexión importante: cuando algo no sale como planeabas, ¿lo ves como un fracaso o como una posible dirección de Dios? Aprender a mirar la vida con esa perspectiva transforma completamente la forma en que enfrentamos nuestras metas. Porque si Dios realmente dirige nuestros pasos, entonces cada etapa de la vida puede convertirse en parte de una historia mucho más grande de lo que imaginábamos. Y en esa historia, el corazón empieza poco a poco a descubrir hacia dónde Dios lo está guiando. A lo largo de la historia bíblica encontramos personas que también tuvieron metas, sueños y planes, pero que en algún momento descubrieron que Dios tenía algo aún mayor preparado para ellas. Uno de los ejemplos más impactantes es el de Moisés. Durante muchos años él pensó que su vida tendría un rumbo completamente diferente, pero en el momento que menos esperaba, Dios lo llamó para una misión que cambiaría la historia de un pueblo entero. Esto nos enseña algo importante: el propósito de Dios muchas veces supera la imaginación humana. En Isaías capítulo 55 versículo 8 el Señor declara que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos. Esto significa que Dios ve más allá de lo que nosotros podemos comprender. Mientras nosotros pensamos en metas inmediatas, Él observa el impacto que nuestra vida puede tener en otras personas, en generaciones futuras y en su obra en la tierra. Por eso, cuando Dios guía una vida, el propósito siempre va más allá del beneficio personal. Ahora reflexiona en silencio: cuando piensas en tus metas, ¿solo consideras lo que deseas lograr o también piensas en cómo tu vida puede bendecir a otros?
Porque muchas veces el propósito de Dios está conectado con servir, ayudar, levantar, inspirar o transformar la vida de alguien más. Tal vez el sueño que hoy tienes es parte de algo mayor que todavía no alcanzas a ver. Y aquí aparece otra pregunta que puede tocar profundamente el corazón: si Dios te mostrara un camino diferente al que imaginabas, pero ese camino pudiera traer esperanza a muchas personas, ¿estarías dispuesto a seguirlo? Comprender esto cambia completamente la manera de ver nuestras metas, porque entonces la vida deja de ser solo un proyecto personal y empieza a convertirse en una misión guiada por Dios. A veces el mayor desafío no es tener metas, sino aprender a escuchar la voz de Dios en medio de tantos pensamientos, opiniones y deseos. Vivimos en un mundo donde todos parecen tener una idea de lo que deberíamos hacer con nuestra vida. Algunos dicen que el éxito es dinero, otros creen que es reconocimiento, otros piensan que es alcanzar poder o estabilidad. Pero en medio de tantas voces surge una pregunta silenciosa: ¿cuál es la voz que realmente debo seguir? La Biblia ofrece una respuesta clara para quienes desean encontrar dirección. En el libro de Salmos capítulo 32 versículo 8, Dios promete: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. ¡Qué imagen tan poderosa! No es un Dios distante, sino un Dios que observa, guía y acompaña cada paso. Sin embargo, para escuchar esa dirección es necesario algo que muchas veces olvidamos: detenernos. Cuando una persona vive corriendo detrás de metas sin detener su corazón, puede pasar por alto la guía de Dios. Pero cuando alguien decide buscarlo, orar, reflexionar y escuchar, algo empieza a aclararse en su interior. Ahora piensa en tu propia vida por un momento. Cuando tomas decisiones importantes, ¿te detienes a buscar la dirección de Dios o simplemente avanzas con lo que parece más lógico? Esta pregunta no busca generar culpa, sino despertar conciencia. Porque descubrir el propósito de Dios no se trata solo de cambiar metas, sino de aprender a caminar con Él. Y cuando una persona comienza a caminar así, algo sorprendente ocurre: poco a poco las metas empiezan a alinearse con el propósito divino, y el corazón empieza a sentir una paz que antes no conocía. Esa paz es una señal de que el camino correcto comienza a revelarse. En cierto momento de la vida muchas personas descubren que alcanzar metas no siempre llena el corazón como esperaban. Tal vez lograron un sueño por el que trabajaron durante años, pero después de celebrarlo aparece una sensación extraña, como si algo aún faltara. Esto ocurre porque el corazón humano fue creado para algo más grande que los logros personales. Fue creado para caminar dentro del propósito de Dios. Jesús explicó esta verdad de una manera muy directa cuando habló en Mateo capítulo 16 versículo 26. Allí preguntó: ¿qué aprovecha al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? No estaba hablando solamente de riqueza o poder, sino de cualquier meta que ocupe el lugar que le corresponde al propósito de Dios. Una persona puede alcanzar muchas cosas y aún así sentirse vacía si su vida no está conectada con aquello para lo que fue creada. Ahora piensa con sinceridad: si hoy lograras todas las metas que tienes en mente, ¿crees que tu corazón estaría completamente satisfecho? ¿O sientes que dentro de ti existe una búsqueda más profunda? Muchas personas descubren que esa búsqueda es en realidad una señal de que Dios está llamando su atención. Es como si el alma dijera en silencio que fue creada para algo más significativo. Y cuando alguien empieza a escuchar esa inquietud interior, comienza una nueva etapa del camino. Ya no se trata solamente de preguntarse qué quiero lograr en la vida, sino de algo mucho más profundo: ¿para qué me creó Dios? Esa pregunta tiene el poder de transformar la dirección completa de una persona, porque cuando el propósito empieza a revelarse, las metas dejan de ser el centro y se convierten en herramientas para cumplir una misión mayor. Y justamente allí comienza una de las decisiones más importantes que cualquier persona puede tomar. Llegados a este punto aparece una decisión que puede cambiar completamente la historia de una vida. No se trata solo de pensar en metas o reflexionar sobre el futuro,
sino de decidir quién guiará realmente nuestro camino. Porque saber que Dios tiene un propósito es una cosa, pero confiar en Él para dirigir la vida es algo mucho más profundo. La Escritura lo expresa con una claridad sorprendente en Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6, donde se nos invita a confiar en el Señor con todo el corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia, reconocerlo en todos nuestros caminos, y Él enderezará nuestras sendas. Observa algo importante en esas palabras, no dice confiar un poco, ni solo en momentos difíciles. Habla de confiar con todo el corazón. Eso significa permitir que Dios tenga un lugar real en nuestras decisiones, en nuestros sueños y en nuestros planes. Ahora imagina esto, dos caminos están frente a ti. Uno es el que siempre imaginaste, el que parece lógico según tus propios pensamientos. El otro es un camino donde decides caminar con Dios, confiando en que Él conoce el destino mejor que tú. ¿Cuál escogerías? Muchas personas desean el propósito de Dios, pero al mismo tiempo tienen miedo de soltar el control de su propio camino. Sin embargo, quienes se atreven a confiar descubren algo maravilloso: Dios no quita el significado de la vida, lo multiplica. Cuando una persona pone su futuro en las manos de Dios, sus metas comienzan a transformarse. Ya no se trata solamente de lo que quiere lograr, sino de lo que Dios quiere hacer a través de su vida. Y esa diferencia cambia completamente la forma de caminar hacia el futuro. En este punto del camino surge una verdad que muchos descubren con el tiempo: cuando una persona comienza a alinear su vida con el propósito de Dios, algo cambia en su interior. Las metas dejan de sentirse como una carga pesada y comienzan a tener un sentido diferente. Ya no se trata solo de alcanzar algo para uno mismo, sino de caminar sabiendo que cada paso puede formar parte de un plan mayor. Jesús expresó esta idea con una invitación profunda en Mateo capítulo 6 versículo 33, donde dijo que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá como añadidura. Observa el orden de estas palabras. Primero está el reino de Dios, primero está su voluntad, primero está su propósito. Luego vienen las demás cosas. Muchas veces el ser humano hace lo contrario: primero busca sus metas y después, si queda tiempo, piensa en Dios. Pero cuando alguien decide cambiar ese orden, descubre algo sorprendente. Dios comienza a abrir caminos que antes no se veían. Oportunidades aparecen donde parecía no haber salida. La vida empieza a tomar una dirección que produce paz y propósito. Ahora detente un momento y piensa en tu propia vida. ¿Cuándo estableces tus metas, Dios ocupa el primer lugar o aparece solo cuando las cosas se complican? Esta pregunta no pretende señalar errores, sino invitar a una reflexión honesta. Porque cuando Dios ocupa el centro, las metas no desaparecen, sino que se transforman. Y entonces la vida deja de ser solo una carrera por lograr cosas y comienza a convertirse en una caminata guiada por la voluntad de Dios. Y cuando alguien empieza a vivir así, descubre que el verdadero propósito de la vida empieza a revelarse paso a paso. En medio de este proceso, es fundamental entender que caminar en el propósito de Dios no significa que todo será fácil o inmediato. Muchas veces nos encontramos con desafíos, obstáculos e incertidumbre. Pero incluso en esas pruebas, Dios sigue presente, guiando y fortaleciendo. El apóstol Pablo nos recuerda esta verdad en Romanos capítulo 8 versículo 28, sabemos que todas las cosas cooperan para bien de aquellos que aman a Dios, de los que son llamados conforme a su propósito. Observa cómo la Escritura no promete que todo será perfecto, sino que cada circunstancia puede encajar dentro del plan divino. Eso significa que incluso los momentos difíciles pueden tener un valor, porque están moldeando nuestra vida y acercándonos al propósito que Dios preparó. Ahora piensa por un instante en tus propios desafíos. ¿Has visto situaciones que al principio parecían obstáculos y, con el tiempo, entendiste que te estaban preparando para algo mejor? Esa es la forma en que Dios trabaja, usando cada experiencia, cada decisión y cada dificultad para guiarnos hacia lo que Él preparó.
Y aquí surge una pregunta importante para ti: ¿estás dispuesto a confiar en que incluso tus tropiezos forman parte del camino que Dios tiene para ti? Porque cuando aprendemos a ver la vida de esta manera, las metas personales dejan de ser el centro de nuestra atención. Se convierten en herramientas para cumplir la obra que Dios ya preparó de antemano. Y comprender esto es un paso fundamental para vivir con propósito y plenitud, incluso cuando el camino parece incierto. Es posible que hasta ahora hayas estado pensando en tus metas como simples objetivos personales, pero hay algo más profundo que merece tu atención: tus talentos, tus habilidades y tu forma de ser no son casualidad. Todo esto forma parte del diseño que Dios puso en ti. En Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 se nos recuerda que cada uno, según el don que ha recibido, debe administrarlo para servir a los demás como buenos administradores de la gracia de Dios. Esto significa que nuestras capacidades no existen solo para beneficio propio, sino para cumplir un propósito mayor. Cada habilidad que posees, cada pasión que sientes, incluso cada desafío que enfrentas, puede ser una herramienta que Dios quiere usar para algo grande. Ahora reflexiona: ¿has considerado que tu talento, tu profesión o tu pasión podrían tener un impacto más allá de ti mismo? Cuando empezamos a ver nuestra vida desde esta perspectiva, comprendemos que nuestras metas no son meros deseos, sino que pueden transformarse en acciones alineadas con el propósito divino. Quizás hoy estás dudando si lo que sueñas tiene sentido o si vale la pena esforzarte. Esa duda puede ser la puerta que Dios usa para acercarte a su plan. Cuando aprendemos a confiar y a entregar nuestras metas en sus manos, incluso las pequeñas decisiones comienzan a tener un significado mayor. Y mientras caminamos en esa entrega, descubrimos algo fascinante: cada paso que damos con fe nos acerca más al lugar donde Dios quiere que estemos, y nuestras metas personales empiezan a convertirse en caminos de bendición para otros. ¿Te animas a descubrir qué puede hacer Dios con lo que tú tienes y sueñas? Ahora imagina por un momento que cada día de tu vida es como una página en blanco. Tú escribes muchas cosas: tus decisiones, tus esfuerzos, tus sueños. Pero lo maravilloso es que Dios también está escribiendo en esa misma página, integrando su propósito en cada línea. Isaías capítulo 60 capítulo 1 versículo 8 nos muestra esta verdad: ¿quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto cosa semejante? ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho, que no se compadezca del fruto de su vientre? Pero aunque ella lo olvidara, yo no te olvidaré, dice el Señor. Observa cómo Dios promete que no nos olvida y que su propósito permanece firme, incluso cuando nosotros dudamos o nos desviamos. Esto nos enseña que ningún sueño, meta o esfuerzo queda perdido si lo ponemos en sus manos. Todo puede alinearse con su plan. Ahora pregúntate: ¿has sentido alguna vez que tu vida está fuera de control o que tus esfuerzos no producen frutos? Esa sensación puede ser un llamado a confiar más en Dios, a permitir que Él complete lo que tú solo no puedes terminar. Cuando una persona entiende esto, comienza a ver sus metas de manera diferente. Ya no son simples objetivos personales, sino piezas dentro de un plan mucho más grande. Y mientras avanzas, la clave está en aprender a escuchar y reconocer cuando Dios está guiando tus pasos, porque muchas veces lo hace a través de personas, circunstancias o incluso momentos inesperados que parecen pequeños o insignificantes. ¿Te has detenido alguna vez a notar cómo Dios usa lo cotidiano para acercarte a tu propósito? Esa reflexión puede cambiar la manera en que caminas cada día. A veces creemos que nuestras metas deben ser grandiosas para tener valor, pero Dios nos enseña que incluso los pasos pequeños, cuando se hacen con propósito, tienen un impacto eterno. Cada acto de bondad, cada decisión correcta y cada momento en que elegimos obedecer su guía forman parte de la obra que Él preparó de antemano. En Colosenses capítulo 3 versículo 23 se nos dice: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Esto nos recuerda que no es la magnitud de la meta lo que importa, sino la intención y la fidelidad con la que actuamos.
Tal vez hoy sientas que tus logros son pocos o que tus esfuerzos no se ven recompensados, pero Dios observa cada detalle y lo integra en su plan. Ahora reflexiona, ¿estás valorando los pequeños pasos que das cada día? ¿O solo te concentras en metas grandes y lejanas? Porque cada acción que realizas con fe y propósito puede ser una pieza de algo mucho más grande que tú mismo. Mientras aprendes a mirar la vida de esta manera, tus metas dejan de ser solo logros personales y se convierten en herramientas para cumplir la obra de Dios. Y aquí surge otra pregunta importante: si pudieras alinear incluso tus sueños más simples con el propósito divino, ¿estarías dispuesto a hacerlo? Muchas veces creemos que lo extraordinario es lo que cambia la historia, pero Dios nos recuerda que lo cotidiano, hecho con amor y fe, también puede transformar vidas y abrir caminos que jamás imaginamos. ¿Estás dispuesto a dejar que Él transforme tu rutina en propósito? Quizás hayas pensado alguna vez que tus metas y el plan de Dios podrían ser distintos, y en parte es cierto. Muchas veces nuestra visión es limitada y el propósito divino es mucho más amplio. A veces queremos controlar cada paso, y eso nos hace sentir que debemos apresurar las cosas. Sin embargo, aprender a esperar y confiar es fundamental. En Habacuc capítulo 2 versículo 13 nos enseña que el visionario debe esperar pacientemente, porque su visión aún está para cumplirse y no mentirá, aunque tarde, aguarda, porque vendrá sin falta. Esto nos muestra que no siempre veremos resultados inmediatos, pero la paciencia no es inactividad, es confiar mientras Dios prepara el camino. Ahora pregúntate, ¿estás dispuesto a esperar y confiar en su tiempo, incluso cuando tus planes parecen urgentes? Muchos encuentran que la verdadera satisfacción no está en alcanzar metas rápidas, sino en caminar de la mano con Dios, dejando que su plan se cumpla de manera perfecta. Cuando aprendemos esto, nuestras prioridades cambian. Ya no se trata de perseguir sueños solo porque son nuestros, sino de permitir que Dios transforme nuestros deseos en una misión que impacta vidas. Y mientras hacemos esto, descubrimos que incluso los retrasos, los obstáculos y los cambios de rumbo no son fracasos, sino señales de que estamos siendo guiados hacia algo más grande. Así, el corazón aprende a confiar, a esperar y a reconocer que cada paso cuenta dentro del propósito que Dios preparó para nosotros desde el principio. ¿Te animas a permitir que Dios dirija cada meta de tu vida? Al reflexionar sobre nuestras metas y el plan de Dios, es importante comprender que cada persona tiene un papel único en la historia que Él escribe. No se trata de copiar lo que otros hacen, sino de descubrir lo que Él preparó específicamente para ti. En Jeremías capítulo 1 versículo 5 Dios le dice a Jeremías: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Observa cómo desde antes de nacer, Dios tenía un propósito claro para él. De la misma manera, tu vida tiene un diseño divino, incluso antes de que dieras tu primer paso. Esto significa que tus talentos, tus sueños y tus capacidades no son casuales, son parte de un plan mayor. Ahora pregúntate, ¿estás buscando descubrir ese plan para ti, o solo te concentras en metas que parecen buenas según tu perspectiva? Muchas veces dejamos pasar oportunidades porque no sabemos que cada experiencia, cada encuentro y cada decisión está preparando nuestro camino hacia lo que Dios ya preparó. Mientras avanzamos, aprender a discernir la voz de Dios se convierte en algo esencial. Cuando logramos esto, las metas que antes parecían lejanas se alinean con nuestro propósito, y los esfuerzos que parecían inútiles empiezan a tener sentido. Y aquí surge otra pregunta que puede transformar tu visión: si Dios te mostrara que una meta que persigues no es parte de su plan, ¿tendrías el valor de cambiar de rumbo y confiar en Él? Aprender a responder con fe a esta pregunta es clave para caminar con propósito y plenitud. Es posible que en tu vida hayas sentido momentos de confusión, donde no sabes qué camino tomar o cuál meta priorizar. Esto es normal, porque cuando nuestros planes se encuentran con la voluntad de Dios, surge la necesidad de discernimiento. El Salmo capítulo 37 versículo 23 nos dice:
los pasos del hombre son confirmados por el Señor, y se deleita en su camino. Esto significa que, aunque tú no tengas claridad completa, Dios sigue guiando cada paso, y su mano sostiene incluso cuando sentimos incertidumbre. Ahora reflexiona, ¿estás permitiendo que Dios confirme tus pasos, o solo avanzas según lo que te parece correcto? Muchas veces creemos que avanzar significa actuar por nuestra cuenta, pero la verdadera fuerza está en alinear nuestros movimientos con la dirección divina. Cada decisión tomada en oración, con humildad y buscando su guía, se convierte en un paso seguro hacia el propósito que Él preparó. Y mientras aprendes a caminar así, tus metas se transforman. Ya no son simples sueños, sino herramientas que Dios puede usar para bendecir tu vida y la de quienes te rodean. Incluso las dificultades que encuentras en el camino dejan de ser obstáculos y se convierten en oportunidades para crecer, fortalecer tu fe y acercarte más a tu destino. Por eso te invito a reflexionar, ¿cómo reaccionas cuando un plan tuyo se desvía inesperadamente? ¿Ves en eso un fracaso o una oportunidad de descubrir el propósito que Dios tiene para ti? Esa perspectiva puede cambiar toda tu vida. Cuando miramos hacia atrás en nuestra vida, muchas veces vemos decisiones, caminos tomados y metas alcanzadas o perdidas. Algunas personas sienten orgullo por lo que lograron, otras tristeza por lo que quedó pendiente. Sin embargo, la perspectiva cambia completamente cuando entendemos que Dios está trabajando en cada detalle. En Isaías capítulo 40 capítulo 31 se nos recuerda, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Esta promesa nos muestra que la fuerza no depende solo de nuestro esfuerzo, sino de confiar en Él mientras caminamos hacia nuestro propósito. Ahora piensa un momento, ¿te sientes agotado persiguiendo metas que parecen no rendir fruto? Esa fatiga puede ser una señal de que necesitas alinear tus planes con el propósito de Dios, dejando que Él guíe cada paso. Mientras aprendemos a esperar y confiar, nuestras metas se transforman. Lo que parecía imposible de lograr comienza a tener sentido, y descubrimos que incluso los obstáculos sirven para prepararnos. La pregunta para ti es profunda, ¿estás dispuesto a soltar tus propios tiempos y métodos, y permitir que Dios actúe en tu vida? Porque cuando lo haces, algo sorprendente ocurre, no solo alcanzas tus metas, sino que descubres que tu vida tiene un impacto más grande del que imaginaste. Y esa revelación cambia la manera en que miras cada decisión, cada meta y cada sueño que tengas. Es posible que sientas miedo al imaginar que tus metas podrían no coincidir con el plan de Dios. Esa sensación es natural, porque soltar el control siempre genera incertidumbre. Pero la Biblia nos enseña que confiar en Él trae seguridad y dirección. En Jeremías capítulo 3 versículo 15, Dios dice, «Y os daré pastores conforme a mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia». Esto nos muestra que no estamos solos, Dios siempre provee guía y acompañamiento, incluso cuando no entendemos todo el camino. Ahora reflexiona, ¿estás dispuesto a permitir que Dios sea tu guía principal, aun cuando tus planes personales parezcan más claros o atractivos? Muchas veces creemos que avanzar significa imponer nuestra voluntad, pero la verdadera seguridad proviene de rendirnos a la dirección divina. Cuando aprendemos a hacerlo, nuestras metas dejan de ser solo deseos humanos y se convierten en pasos dentro de un propósito más grande, que produce fruto duradero. Y mientras caminamos así, empezamos a notar algo increíble, las puertas se abren en momentos inesperados, las oportunidades llegan de formas que no imaginamos, y la vida comienza a sentirse más plena y significativa. Así, cada decisión, cada meta y cada esfuerzo se convierte en parte de la obra que Dios preparó de antemano para ti, tal como lo recuerda Efesios capítulo 2 versículo 10. Ahora pregúntate, ¿estás listo para seguir sus pasos y permitir que Él transforme tu vida y tus metas en algo extraordinario? Esa decisión puede cambiar tu destino para siempre. Llegamos a un momento clave,
comprender que nuestra vida es una obra en construcción y que cada meta que perseguimos puede ser una herramienta para cumplir el propósito de Dios. A menudo nos enfocamos tanto en lograr nuestros sueños que olvidamos preguntarnos si esos sueños están alineados con su plan. El apóstol Pablo nos recuerda en Filipenses capítulo 1 versículo 6 que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto significa que todo lo que Dios inicia en nuestra vida tiene un propósito final y perfecto, aunque nosotros no veamos todavía el resultado completo. Reflexiona, ¿has considerado que incluso tus esfuerzos más pequeños pueden formar parte de esa obra que Dios quiere perfeccionar? Muchas veces creemos que el propósito es algo enorme y lejano, pero en realidad se va revelando día a día, a través de cada decisión, cada paso de fe y cada acto de obediencia. Y mientras aprendemos a confiar en su tiempo y a escuchar su dirección, nuestras metas personales se transforman en caminos de bendición, tanto para nuestra vida como para la de otros. Pregúntate ahora, ¿qué cambios necesitarías hacer en tus metas para alinearlas con lo que Dios quiere para ti? ¿Estás dispuesto a dejar que Él guíe cada detalle, incluso cuando eso signifique dejar atrás lo que pensabas que era tu camino? Pensar en esto nos prepara para el cierre de esta reflexión, donde veremos cómo vivir plenamente dentro del propósito de Dios puede transformar todo tu mundo. Finalmente, llegamos a un punto donde todo empieza a tener sentido, comprender que Dios nos creó para algo más grande que nuestros propios planes. Cada sueño, cada talento y cada meta puede ser parte de la obra que Él preparó de antemano, tal como nos recuerda Efesios capítulo 2 versículo 10. Ahora la decisión depende de ti, ¿permitirás que tus metas se alineen con su propósito o seguirás caminando solo con tus propios planes? Es un llamado a confiar, a soltar el control y a caminar con fe, sabiendo que cada paso que das con Él tiene un significado eterno. Reflexiona conmigo, ¿qué sueños podrías entregar hoy a Dios para que Él los transforme en bendición para tu vida y la de otros? ¿Qué cambios necesitas hacer para caminar en la dirección que Él preparó desde el principio? Te invito a compartir en los comentarios cómo planeas dar ese paso de fe y cómo sientes que Dios quiere guiar tus metas. Oremos juntos. Señor, guía cada uno de mis pasos, transforma mis sueños según tu propósito y ayúdame a vivir plenamente en la obra que preparaste para mí. Amén. ¿Y tú, estás listo para confiarle a Dios cada meta y dejar que Él transforme tu historia?